omiso a todos estos llamados. Él se encuentra ya, pues, solamente en actos que le puedan dar continuidad a su gobierno, es decir, bueno, pues en campaña. Pero bueno, vamos a platicar de ello también en unos minutos. Oiga, y en Texcaltitlán, allá en el Estado de México, localizaron a 7 de los 14 desaparecidos. Esto usted lo recuerda después de enfrentamientos que hubo el pasado 8 de diciembre. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, bueno, pues ya ubicaron a estas personas con una llamada anónima. Aquí le voy a contar cómo está, qué pasa y bueno, pues sigue todavía esta investigación porque faltan 7 personas de localizar. Y bueno, ya le hemos dicho y mire que las cosas se están intensificando. Yo no sé si lo ha visto, por ejemplo, en las escuelas, ya cada vez es más el uso del cubrebocas para que, bueno, pues las niñas y los niños vayan cubiertos y vayan sobre todo cuidados. Y yo le voy a hablar sobre una nueva cepa de COVID-19 y adivine dónde. Esto en donde fue el epicentro justamente del COVID-19, esto en China. Hay una nueva cepa que está alertando a todos los especialistas porque además dicen que es capaz de dañar el 100% del cerebro. Y no solo eso, imagínense, si daña el cerebro, pues también es capaz de causar la muerte. Aquí le voy a decir de qué se trata. Miércoles de Feli Carmaya. Feli, ¿cómo estás? Buenas noches. Sofía, muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos en República H. Hoy vamos a hablar acerca de una propuesta que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México después de toda la polémica que se ha generado tras que rechazaran la ratificación de la exfiscal Ernestina Godoy. Y ahora la propuesta es que el titular de la Fiscalía General de Justicia pueda hacer a través del voto, a través de elecciones. Más adelante les cuento de qué se trata. Y además que nos vas a decir quién presentó ¿quién hizo esta iniciativa? Exactamente. Aquí nos cuentas. Gracias, Feli. Y bueno, pues también es miércoles de Rayita en Medio. ¿O no? ¿Cómo estás, maestro? Mi querida Sofi, a ver, balconéamelo, dímelo. Llegó temprano el maestro, llegó temprano. ¿Siempre eres impuntual, maestro? No, jamás. Lo normal. Es que hay algunas personas que sí son muy impuntuales, pero ay, qué barbaridad. No voy a hablar de eso aquí, ni voy a balconear a nadie, de sombrerito y camisa verde, ¿cómo? Limón, pero bueno, híjole, qué bueno que ya llegaste. Mi querida Sofi, siempre es un gusto estar contigo aquí los Igualmente, miércoles. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí enterándome de lo del COVID, que ya va a afectar el cerebro. Le pido a mis amigos camarógrafos que se cuiden mucho. Bueno, no hay mucho que les pueda afectar realmente. No los pueden ver, al ratito los tomamos, pero le voy a decir que traen cubrebocas. Claro, sí, son ¿Están muy cuidando? responsables. Muy bien, chicos. Se ven bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Así. Qué bonitas sonrisas se les ve, mira. Hasta les puedes decir sí. unos ojitos. Hasta que los veo calladitos a todos ustedes. Velos. Oye, pero bien, qué bueno que nos estamos cuidando de nuevo. Sí, como así debe que ser. mantén tu distancia, maestro. Ahí Así, está. ¿te acuerdas que era así de distancia? Claro. De modo, vamos a regresar a todas estas pues prácticas que además las conocemos muy bien. Sí, ya Nos no hay que dejó una tomarlo muy mal. mala experiencia el COVID. Claro, si nos dicen póngase el cubrebocas, hay que ponérnoslo sin protestar. ¿Qué pasa? Así No pasa tiene nada. que Además ser. nos enfermamos menos. Absoluta, ya tenemos práctica, ya sabemos cómo está este rollo y Cómprese cremita para las manos, porque ya ves que te lavas las manos como 20 veces. sí, claro, siempre Más si uno gel, es medio en idiática. la bolsa. Sí, lava las manos así, y alcohol y todos los desinfectantes. Así es que a Algunas tomar somos distancia. idiáticas. ¿Qué lugar de la fila Tómala. ocupabas? En la fila de Ay, la no te escuela. quiero decir, maestro, siempre a las de hasta adelante. No, a mí me tocaba hasta atrás siempre. Ay, claro, pero si no hay mucha diferencia, a usted la nota, o sea, nada más para saber. Pero bueno, maestro, qué bueno que ya andas por aquí, como siempre, haciéndonos estos días más fáciles, más divertidos, a pesar del caos, a pesar de la información de repente nada amable, pero bueno, pues siempre con un poco de humor. Hay que tener siempre buen humor para todo. Bueno. Así es que vamos a empezar, mi querida Sofi. Además, ya estamos en la recta final de las precampañas, no te emociones, Oh. de las precampañas, que más bien quedan campañas, pero bueno, qué bueno. Pensé que ya me iba a librar de ver todos esos anuncios en No,
Además hay fechas distintas en todo el país, así que no va a haber ningún momento de... Qué barbaridad. Pero es bueno, maestro, hay que informarse. Y hay que politizarnos los mexicanos. Hay que informarnos. Pues sí. No politices. Bueno, ya me voy a trabajar. Arrancamos. Vámonos hasta Guanajuato, porque allá en Salamanca, hombres armados secuestraron a Lorenza. Ella es integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Imagínense usted, le decía ella, parte de esta organización, siempre sumando esfuerzos familiares de desaparecidos para poder lograr encontrar pues alguna señal que los lleve con sus familiares, y se topan, si no es con un secuestro, pues es con la muerte. Y además de todo esto, además de que la secuestraron, pues asesinaron a su hijo y también a su esposo por defenderla, por evitar que se la llevaran, y los mataron. Bueno, vámonos rápidamente allá con Gaby Montejano, quien tiene toda la información. Gaby, cuéntanos qué ha pasado, qué han dicho las autoridades. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, te comento que ya se confirmó pues que este lunes fue privada de su libertad la buscadora Lorenza Cano Flores, quien es parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, como tú ya lo referías. El lunes, minutos antes de las 10 de la noche, varios civiles armados en varios vehículos llegaron hasta un domicilio de la calle Abedul, esto en la colonia Ampliación El Cerrito, ahí en Salamanca. Ingresaron a la casa, ubicaron a Miguel Ángel, esposo de la buscadora, y a su hijo, y los asesinaron a balazos. Después tomaron por la fuerza a Lorenza, integrante de la brigada del colectivo de búsqueda, y entre forcejeos la sacaron de su casa y se la llevaron en uno de los vehículos. La tarde del martes, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos publicó en su sitio oficial de Facebook la fotografía de Lorenza y confirmó que la buscadora estaba desaparecida. Y bueno, pedían el apoyo de la ciudadanía. Más tarde, ya por la noche, fue hasta cuando el titular de la Comisión de Atención a Víctimas mandó un mensaje por X, antes Twitter, en donde, bueno, pues decía que ya estaban en contacto con su familia para poder seguir los protocolos después de la desaparición. Hasta el momento no hay ningún reporte oficial que indique que ya se haya localizado a Lorenza, pero sí hay mucha incertidumbre por parte de las colectivas, de las integrantes de los colectivos de búsqueda, y es que pues reconocen que tras esto pues se sienten solas, desoladas y temerosas. Manifestaron que el tema de desaparecidos pues todo el mundo lo manosea, pero nadie les da la protección que necesitan. Esa es la situación hasta el momento con este tema, Sofía. Básicamente entonces, Gaby, pues nada, ¿no? Ella, pues no se sabe nada de ella, no hay ninguna pista que por lo menos dé alguna señal de que las cosas pues van bien en esta investigación, y por lo pronto, bueno, pues el asesinato de su esposo y de su hijo. Así es, la Fiscalía solo mandó una tarjeta informativa en donde dice pues que están analizando, investigando el doble asesinato, y pues que están buscando o participando en la investigación para localizar a la buscadora, pero bueno, pues no hay más información hasta el momento. Bueno, Gaby, cualquier cosa nos enlazamos contigo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues lamentable esto en Veracruz, ya le hemos comentado cómo se ha intensificado pues la violencia en ese estado, pero no es el único lugar en donde no solo las madres, las mujeres, las hijas están padeciendo la violencia que se vive en algunos estados, como en Veracruz, que bueno, pues se ha convertido en uno de los lugares de mayor incidencia, en donde bueno, pues se tiene registro de que por lo menos más de 2,000 mujeres han sido desaparecidas en los últimos 5 años. O sea, 5 años estamos hablando desde que entró Cuitláhuac García a gobernar ese estado. Esto lo dio a conocer el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. Además, también el año pasado cerró con 130 asesinatos, feminicidios se llaman, pero aunque a muchos les cueste trabajo decirlo o incluso les cueste trabajo reconocerlo,
son feminicidios. Así que bueno, pues nada amable la situación para las mujeres allá en Veracruz. Alex Sánchez, tú escribiste sobre esto hoy en tu columna Contra las Cuerdas, aquí en el Heraldo de México. Cuéntanos un poco más sobre la situación justo que se está viviendo allá en Veracruz. Buenas noches. Hola, Sofía, muy buenas noches a ti y al auditorio. Y yo empezaría con la pregunta de ¿por qué nadie está hablando de los feminicidios y desapariciones de mujeres en Veracruz? Es una violencia brutal la que están padeciendo ellas, y o no hay sensibilidad de las autoridades o están coludidas con lo que está pasando. Es que ese estado está entre los primeros lugares de estos terribles acontecimientos, y ya parece un patrón que las víctimas, sobre todo las desaparecidas, sean mujeres menores de edad en su mayoría. Y también otra pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿por qué no se activa la declaratoria de alerta de violencia de género en Veracruz? Que como tú bien sabes, porque lo conoces bastante bien, es un mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo y que fue establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en tomar un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Ya el gobernador del estado, Cuitláhuac García, ha salido a pronunciarse al respecto de estos informes que presenta de manera urgente el Observatorio Ciudadano. Y yo quisiera corregir un dato que diste al arranque de la presentación, porque no son 2,000, son 4,724 mujeres desaparecidas, y la mayoría es en los últimos años un promedio de 843 mujeres desaparecen cada año en Veracruz, es decir, más de 2 niñas principalmente todos los días. Y entonces, cuando se le pregunta al gobernador Cuitláhuac García que qué está pasando con este tema, que por qué ha obstaculizado precisamente que se active este protocolo, dice, es que los medios me atacan. Y hay que decirle al gobernador que la víctima no es él, la víctima son decenas y decenas de madres de familia. Ya nos presentabas la terrible situación de lo que está pasando en Guanajuato, pero insisto, hemos normalizado esta situación y nadie o pocos, muy pocos, estamos hablando de este tema cuando tendría que ser uno de los principales asuntos que se estarían debatiendo en las temáticas de las conferencias mañaneras, y dejarse de chistes graciosos o de decir que es tu antecesor, y que al darte ese discurso todos los días de manera cotidiana desde la mañana, bueno, pues salen émulos, ¿no? Y repetidores, como es el caso del gobernador de Cuitláhuac, que ante una falta de estrategia y de desmentir los números porque no puede hacerlo, es que es un ataque. Entonces, los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ahí están en Veracruz. Esta estadística nos dice que los principales municipios de aquel estado donde ocurren estas cosas son Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica y Orizaba, los más afectados. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué pasa con la CONAVIM, esta Comisión Nacional que precisamente tiene que estar atenta de esta situación? Bueno, pues quien era su titular, Fabiola Alanís, dejó votado el instituto porque según ella cree que puede servir más como senadora de la República, y es aquí donde del mismo modo hay que cuestionarse, ¿realmente voy a votar por una señora como Fabiola Alanís, que no solamente no supo activar los protocolos que le corresponde en gran medida impulsarlos a esta comisión, y en serio me va a representar como candidata a el puesto de la senaduría, sea del partido que sea, O sea, yo creo que tenemos un gran pendiente ahí como ciudadanos de revisar los perfiles de los personajes que buscan otros cargos de elección popular y que deberían ser cuestionados y, ¿por qué no, desechados
cuando Claro. intentan llegar a otros lugares. Ahora, lo que dices es importante, tiene sí que ver con la CONAVIM, pero quienes declaran esta alerta de género y que también, evidentemente sí participa la CONAVIM porque es parte de un organismo de la Secretaría de Gobernación, pero la declaratoria de alerta de género, de acuerdo a lo presentado por las organizaciones, incluso en el trabajo que se tiene que hacer con los estados, es el propio Instituto Nacional de las Mujeres, en donde pareciera que el instituto durante este sexenio pues no ha alzado la voz, pero en absolutamente nada, cuando hay que también recordar, Alex, que al inicio de este sexenio, las mujeres salieron a la calle justamente previo a la pandemia. Una de las manifestaciones más grandes que ha habido en este país justo fue ese 8 de marzo, previo a la declaratoria también de la pandemia. Y la verdad es que hay que decirlo, hablar de una alerta de género, tal vez a los gobernadores o a los estados les da miedo el nombre, ¿no? Por cómo se llama alerta de género, pero es un mecanismo, como ya lo decías, es un mecanismo que incluso contribuye y ayuda a los gobiernos para que todas las instituciones gubernamentales y desde los 3 poderes estatales puedan trabajar para hacer que esto, bueno, pues se vaya conteniendo, se vaya erradicando y poco a poco disminuyan estas cifras, estos datos, porque se van quedando en eso y no se dan cuenta que estamos hablando de la vida de las mujeres. Y entonces es más fácil hablar de asesinatos que llamarlos por su nombre. Y por eso no pueden hacer estas declaratorias, evitan los nombres, como bien dices también, se dedican muchos gobernadores y gobernadoras a replicar lo que dice el presidente en las mañaneras. Y bueno, pues es más fácil echarle la culpa al pasado, como también ya decías, y asumir las consecuencias. Y si no querían hacerlo del pasado, pues tendrían que estar levantando estas alertas de género para pues hacer que justamente sus gobiernos sean distintos y que haya mecanismos que ayuden a que las mujeres se sientan cada vez más seguras. Pero bueno, pues esta es la historia de Cuitláhuac, no de ahorita, sino desde que entró. Sí, recuerdo el caso de una jovencita que el año pasado, a principios de año, había salido a buscar trabajo a partir de un anuncio clasificado en Facebook, donde se le citó en un hotel y nunca más la volvieron a ver sus familiares. Al iniciar la movilización para protestar por su desaparición y cuando intervinieron precisamente estos organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, a través de sus representaciones locales, el gobernador dijo que no se preocuparan, que ya la chica, si no mal recuerdo el nombre, Viviana, ya estaba localizada y que no se preocuparan. Después, esa chica lamentablemente apareció encostalada en un plástico negro y Cuitláhuac García no supo dar una respuesta al respecto. Y bueno, así cínicamente se presentan a la opinión pública después de estos actos atroces y de esta falta de políticas públicas a declararse víctimas de los medios de comunicación. Así es, pero bueno, pues gracias Alex Sánchez, autor de la columna Contra las Cuerdas. Usted la pueda leer de domingo a jueves en las páginas y todas las plataformas de El Heraldo de México. Gracias Alex, buenas noches. Gracias Sofi, buenas noches a ti y a la audiencia. Gracias.